Muy buenas tardes, chicos. Esta es la segunda parte de introducción a Python. En el video anterior se dio a conocer lo que es la parte básica de Python, como son estructuras de datos, instrucciones de control de flujo, como son if, else, while loop, for loop, entre otros. Ahora, en esta parte, voy a terminar rápidamente lo que quedó pendiente, que son funciones y clases, y con eso prácticamente sería lo básico de todo el lenguaje de programación, sea de alto nivel o bajo nivel. Alto nivel en este caso, como lo es Python. De ahí, inmediatamente, el día de hoy, vamos a pasar a dar una breve introducción a lo que es trabajar con la librería de NumPy. NumPy es una de las librerías más importantes en este lenguaje de programación porque nos permite trabajar con arreglos. En inglés se les conoce como arrays. Entonces, es sumamente importante conocer esta nueva estructura de datos que es más eficiente comparado con la estructura de datos de lista y diccionario. Es por eso que NumPy tiene muchas aplicaciones en el campo de las matemáticas, es decir, las ciencias exactas, y es el pilar fundamental para la creación de muchas librerías como Pandas, Scikit-learn, el mismo Scikit-learn, que es una librería exclusiva para Machine Learning. eh, Hay también el SciPy, es una librería de optimización. También sirve para análisis matemáticos, pueden usarlo para resolución de ecuaciones diferenciales, entre otras, ¿no? NumPy es sumamente importante, entonces aquí vamos a empezar prácticamente nuestro estudio hacia el camino de la aplicación de algoritmos de aprendizaje. Entonces este es un paso muy importante. El siguiente paso va a ser trabajar con la librería de pandas y finalmente terminamos la librería de Scikit-learn y estaremos más que listos para poder realizar la primera parte del proyecto, que es entrenar un modelo de aprendizaje dada una base de datos o un set de datos. Eso yo se los voy a facilitar. A partir de ahora vamos a tener un trabajo, un trabajo que tenemos que entregar. Se va a habilitar en el sistema por 15 días. Es más, voy a empezar mostrándoles. A mí siempre me gusta mostrar los trabajos que toca hacer, ¿no? Tenemos esta, este trabajo que realizar, son 12 preguntas. La mayoría de ellas son, ustedes las pueden responder viendo este video, ¿no? Es puro Python enfocado o utilizando la librería de NumPy, ¿ya? Entonces, esa es su tarea, ustedes tienen que realizar. Obviamente, cada uno de los videos tiene sus actividades como lo hemos venido haciendo. Ya he visto algunos estudiantes que el video anterior, la parte básica, no les dio mucho problema. Eso es muy bueno, ¿no? Poco a poco vamos a tratar de subir un poco el nivel con la finalidad de que cuando lleguemos a interactuar bastante con Python, con Pandas y Scikit-learn, no vamos a tener ningún inconveniente. Y finalmente, cuando tengamos que implementar la página web, tampoco exista inconveniente, porque una vez que ustedes tengan los conceptos básicos claros, ustedes pueden tranquilamente coger cualquier tipo de programa disponible en GitHub, que son códigos abiertos y pueden utilizarlos para su aplicación. Entonces, eso. Entonces vamos a empezar. Este ya está guardado en mi repositorio en GitHub. Ustedes tranquilos, yo les voy a compartir o ustedes pueden ir tranquilamente a mi repositorio y buscar. Se llama NumPy Exercises for Data Analysis. Es un ejercicio aplicando la librería de NumPy para análisis de datos. ¿Ya? ¿Qué más les puedo decir? Estos van a tener ustedes aproximadamente 15 días para resolver este ejercicio, ¿no? Son 12 preguntas y van a tener que subirlo al sistema. Van a tener, obviamente, como van a trabajar en esta plataforma, en el Google Colab,
ustedes van a tener que sincronizarlo al GitHub y solo van a subir el link. Eh, quizás se pueda generar un PDF también para tratar de usar la plataforma y poder calificar desde ahí, ¿no? Una cosita más, recuerden que estas actividades es parte de su evaluación continua. Ustedes tienen aproximadamente 2.5 de evaluación continua. Tienen que leer una tesis, tienen que generar un paper de la tesis. Ahí serían, son 2 puntos y 3 puntos, 5 puntos. El examen final es el proyecto que ustedes tienen que generar un diseño de página web enfocado a Machine Learning o aprendizaje de máquinas, utilizando algoritmos de Machine Learning, ¿no? Vamos a empezar con la clase. Vamos a compartir. Esas indicaciones quería darles y cualquier pregunta que no esté claro la explicación, ustedes me pueden contactar, ya saben, ¿no? La lectura del día de hoy es sobre la librería de NumPy, ¿no? Vamos a hacer un pequeño tutorial, vamos a tratar what is NumPy, eh, ¿qué es NumPy? Eh, ¿Por qué NumPy is so popular? ¿Por qué es tan popular? ¿Dónde son los mejores lugares para nosotros obtener más información? Best place to get more information. ¿Qué más vamos a presentar? When should you start using NumPy? ¿Cuándo deberíamos empezar a usar esta librería de NumPy? What's the relationship between NumPy, SciPy, Scikit-learn, and Pandas? ¿Qué relación existe, no, entre estas librerías? Yo ya les di una pequeña introducción. Les dije que NumPy es el código fuente, base para la creación de otras librerías, como por ejemplo en este caso SciPy, Scikit-learn y Pandas. Entonces, NumPy es muy importante, ¿no? Solo se enfoca en una estructura de datos. La estructura de datos es arrays. Arrays, arreglos. No hay otra estructura de datos. Aquí no trabajamos con listas, no trabajamos con diccionarios, pero eso no quiere decir que no tiene igual importancia, ¿no? Es más eficiente trabajar con arreglos porque puedo representar arreglos en una dimensión, 2 dimensiones, 3 dimensiones, n dimensiones. Cuando ya estamos hablando de 2 dimensiones, tranquilamente nosotros podemos representar matrices. Y en matrices nosotros hacemos operaciones matemáticas como suma, resta, multiplicación. Y es muy importante conocer esto de NumPy porque toda la información, digamos, de una fotografía es prácticamente una matriz de n por n dimensiones. Entonces, cuando ustedes en un futuro tengan la oportunidad de trabajar en visión computarizada, ustedes se van a dar cuenta que van a estar siempre interactuando con NumPy. Tienen que hacer limpieza de datos, utilizando NumPy, cambiando de forma, entre otras cosas, ¿no? ¿Qué más tenemos? An alternative to MATLAB. No estoy tan familiarizado si ustedes han utilizado MATLAB. MATLAB es una herramienta para análisis matemático, pero el problema de MATLAB es que MATLAB es comercial. Algo que no tiene nada que ver con Python. Python es open source, como les dije, es software libre. Obviamente, ustedes pueden contribuir al desarrollo de Python para que Python continúe desarrollando, sacando nuevas versiones, haciendo nuevas mejoras. Obviamente se puede hacer, pero no es obligación. De ahí vamos a pasar a ver un list of useful NumPy functions. Es una lista de las funciones más usuales dentro de esta librería de NumPy. Vamos a dar a conocer lo que son las funciones de las clases. Estos dos subtemas quedaron pendientes en la clase anterior, ¿no? De ahí nos adentramos a lo que es NumPy en sí, los arreglos, funciones para crear arreglos, arrays, cómo nosotros podemos interactuar con los datos de un arreglo, cómo nosotros podemos imprimir ciertos datos que nosotros queremos, datos de importancia. A veces no queremos imprimir todos los datos, sino que queremos un dato que tiene X columna y Y filas. Entonces, eso es indexación. Entonces, por eso se llama array indexing.
Tenemos también Boolean indexing. Es una manera de filtrar, digamos, queremos filtrar números que sean mayores a cierto número. Entonces usamos Boolean indexing. Digamos que tenemos una matriz y que de 3 por 3 y es numérico, sus números varían de 0 a 50, pero yo quiero que me muestre una nueva matriz, pero solo con los valores mayores a 25. Entonces ahí nosotros vamos a tener que tratar de hacer un filtro, un filtrado, y este se le conoce como Boolean indexing. Operaciones con array, les dije que mediante arreglos podemos representar lo que son matrices. Entonces podemos hacer suma, resta, multiplicación, división entre matrices, ¿no? ¿Qué más vamos a ver? Algo de Basic Statistical Operations, operaciones estadísticas básicas como calcular el promedio, la mediana, entre otros. Calcular el promedio, ya sea por filas, por columnas, o quizás filas y columnas al mismo tiempo. ¿Qué más vamos a tratar? Finalmente vamos a ver cómo se hace un broadcasting. ¿Qué es broadcasting? Solo es reproducir ciertas filas las veces que uno crea necesario, o reproducir ciertas columnas las veces que uno también crea necesario, ¿no? Vamos a reshaping. Reshaping significa darle otra forma. Digamos que tengo un arreglo de 3 por 3, de 3 por 4, pero quiero darle la forma de 4 por 3. Es decir, el arreglo inicial era de 3 filas, 4 columnas, pero quiero que sea de 4 filas, 3 columnas. Entonces, eso es el tema de reshaping. And merging data es como fusionar datos. Digamos que tengo dos arreglos, dos matrices y las quiero fusionar. Entonces hay la fusión que es horizontal una tras otra, o la fusión que es vertical hacia abajo, ¿no? Entonces eso va a ser el tema del día de hoy. Obviamente vamos a tratar de hacer los ejercicios lo más que se pueda. Pero de igual manera ustedes en mi repositorio en GitHub pueden encontrar la práctica que yo hice previamente a esta presentación. Yo voy a tratar de reproducir ciertos ejercicios con la finalidad de que ustedes aquí ya tengan una noción, y si necesitan profundizar, ustedes pueden ir a mi repositorio y ver el archivo fuente, ¿ya? Un momentito. Antes de empezar a digitar instrucciones, código, es bueno conocer un poco sobre NumPy, ¿no? Numerical Pi es una librería de categoría numérica. NumPy es an open source library. Esto quiere decir que es una librería de software libre, como ya se los dije al inicio como introducción. Trabaja eficientemente con una estructura de datos que se llama arrays. Entonces, work efficiently with arrays. Son arreglos. Me imagino que ustedes que trabajaron en Java, de alguna u otra manera vieron arrays, cómo declarar arrays. Entonces, es prácticamente lo mismo, ¿no? Es lo mismo, sino que una manera más simplificada, más amigable, porque estamos trabajando con Python. Esta librería fue creada, developed in 2005 by Travis Oliphant. Desde el 2005 viene esta librería de NumPy. Entonces, imagínense, en 2005 al 2023 son aproximadamente 18 años de aplicaciones que están alrededor en la nube, que tranquilamente nosotros podemos adueñarnos, ¿no? The name stands for Numerical Python. Se los dije, el nombre representa el Python de manera numérica, ¿no? Vamos a trabajar solo con números, no vamos a tener strings aquí. A mucho vamos a tener variables de procedencia booleana, ¿ya? Vamos a tratar de hacer operaciones lógicas también, ¿no? Se puede hacer con esta nueva estructura de datos. Digamos que este también es un contenedor. Hemos visto dos tipos de contenedores: listas, y diccionario. Diccionario. Este sería la tercera, digámoslo así.
Y la cuarta es la que vamos a presentar en la siguiente clase cuando vamos a trabajar con data frames, ¿ya? Que son data frames, son cuadro de datos en la cual nosotros podemos encapsular un sinnúmero de tipos de datos, no solo numéricos, no solo cadena de caracteres, sino que booleanos, entre otros, ¿ya? Ese es la librería que verdaderamente nosotros necesitamos dominar, pero para llegar allá necesitamos de alguna u otra manera conocer las bases. Ya empezamos la clase anterior con lo más básico, conocer la sintaxis de Python. Ahora ya empezamos a navegar en una de sus librerías. Basta con que ustedes conozcan 2 que 3 librerías y automáticamente de aquí en adelante depende solo de ustedes, en qué ustedes se quieren especializar, hacer la investigación pertinente y buscar librerías, ¿no? Que les permitan facilitar el desarrollo de su programa, su software, entre otras cosas. Entonces, eso es lo que es NumPy, ¿no? Es una librería muy importante porque a pesar de esta librería, a partir de esta librería se están creando nuevas librerías. Entre estas, como ya les dije, Scikit-learn, que es la librería de Machine Learning, en la cual nosotros vamos a encontrar un sinnúmero de algoritmos. Nosotros no vamos a programar algoritmos, solo vamos a usar los métodos de ciertas clases que representa a tal algoritmo y empezamos a usar, ¿no? Obviamente hay que conocer. Why is NumPy so popular? O so popular. ¿Por qué es tan popular? Tiene un rendimiento de trabajo con arreglos multidimensionales. Es decir, que nosotros podemos representar cualquier fenómeno físico eh, de manera digital. Digamos, la adquisición de fotografías. Hay fotografías que son de n por n dimensiones. Entonces, tranquilamente lo podemos representar mediante programación y podemos realizar un sinnúmero de filtros para nuestra conveniencia, para nuestra aplicación. Entonces, esa es la utilidad, ¿no? Permite un performance, un rendimiento excelente cuando se trabaja con esta librería, porque podemos representar matrices de n dimensiones. Realiza las operaciones matemáticas, digámoslo, 50 veces más, usando arreglos o arrays comparado con listas. Es decir, con listas lo podemos hacer, pero vemos la velocidad de procesamiento, ¿no? Que si ustedes tienen una estructura de datos representada por listas, va a ser mucho más lento comparado con una estructura de datos representada con arreglos usando la librería de NumPy. Entonces, es por eso que aquí ya nos vamos a enfocar solo en arrays, en arreglos. Rara vez vamos a tratar de utilizar listas y casi yo creo que no vamos a trabajar con diccionarios. Era parte de la introducción. Solo vamos a trabajar con arreglos y data frames, que es parte de pandas. Y otra de las cositas de por qué es tan popular es que ofrece un sinnúmero de funciones, ¿no? Tiene unas funciones que más adelante van a ustedes a ver que tranquilamente les evita generar líneas de códigos. Digamos, en Java, bueno, en Java también tiene ciertas funciones, built-in functions, algoritmos, digamos, para ordenar valores numéricos. Aquí también los tiene. Pero hay ciertos programas, por ejemplo, en la parte de C, no existen estos tipos de funciones. Entonces, ¿ahí qué nos toca? Nos toca de alguna u otra manera hacer el algoritmo, ¿no? Para tratar de ordenar valores que pueden ser parte de una lista, parte de un arreglo o entre otra estructura de datos. ¿Ya? Al trabajar con arreglos, como ya les dije, nosotros podemos representar matrices de n por n dimensiones. Es decir, esta herramienta es de suma importancia para lo que es el álgebra lineal. Ustedes ya pasaron por álgebra lineal. Bueno, ya conocen algo de matrices.
ya ustedes se pueden hacer la idea, ¿no? Yo me imagino que ustedes resolvieron matrices, productos de matrices, suma, resta, eh, entre otras cosas, ¿no? Encontrar la matriz de identidad. Bueno, aquí nosotros no necesitamos desarrollar ese tipo de cálculos, solo usamos las funciones y ya lo tenemos. Es de suma importancia conocer lo que es álgebra lineal en la parte de visión computarizada porque todo está representado con matrices. ¿Ya? ¿Qué más les puedo decir? Ya les dije, requiere pocas líneas de código para tratar de realizar alguna operación matemática por la naturaleza de que nos ofrece un sinnúmero de módulos, funciones, entre otras cosas. Esto hay que tener muy claro. Hay ciertos programas, por ejemplo en Python, les dicen módulos a las funciones, independientemente es lo mismo, ¿no? En otros programas llaman funciones, entonces no es, es para que se confunda, entonces para que quede claro esa parte. Best place to get more information, ¿no? La mejor información que ustedes pueden encontrar es online documentations. Ustedes tienen aquí el link, NumPy. Ustedes van ahí, exploran y van a ver todos los módulos disponibles, habidos y por haber. Porque como están en constante crecimiento, siempre están mejorando, ¿no? Sacando nuevas versiones. Aquí dice la versión 1,24. ¿Ya? Entonces, si quieren más detalles, ustedes tienen que ir a NumPy Documentation y ahí van a encontrar toda la documentación posible. Tienen ChatGPT. ChatGPT es una herramienta muy útil. Obviamente hay que tener las bases de, sobre todo, digamos, ahora que estamos tratando el lenguaje de programación Python, siempre es bueno tener las bases para poder realizar una excelente pregunta y obtener un resultado de calidad. Entonces, es por eso que estamos tratando de martillar en los que son las bases para que ustedes tranquilamente después de estos cursos puedan desenvolverse solos. Entonces, como la documentación que está en línea está continuamente adaptándose, está actualizándose, entonces ese es el mejor lugar para ustedes para poder obtener más conocimiento. ¿Ya? When should you start using Python? Tengan en cuenta que esta es la primera librería después de obtener los conocimientos básicos de Python, cómo es la sintaxis de Python, cómo se declaran statement, control statement, es decir, estructuras de control. Entonces, esta va a ser la primera librería. Si ustedes recuerdan, en el video anterior no hicimos uso de ninguna librería. Entonces, esta es nuestra primera librería. Entonces, así que vamos gradualmente nosotros creciendo en esto de adquisición de conocimiento en lo que es Python, ¿no? Entonces, yo recomiendo por experiencia personal que primero se aborde la parte básica, lo que es la sintaxis, después empezar por lo que es Python, y una vez que se tenga Python, tratar de trabajar lo que es Pandas. Pandas nos sirve para hacer gráficos, nos sirve también para hacer manipulación de estructura de datos, limpieza. Entonces, Pandas es muy útil. Pero no empezar por Pandas si no se tiene un conocimiento previo de lo que es NumPy. Recuerden que Pandas tiene como código fuente NumPy. Entonces, ¿ustedes quieren dar algún consejo a algún compañero que quiere iniciar en la parte de inteligencia artificial, machine learning, visión computarizada o que tenga que ver algo con Python? Primero, nociones básicas, ¿no? Cómo declarar variables, funciones, clases. Una vez que se tengan esos conocimientos básicos, que eso es algo común para cualquier programador, independientemente del lenguaje de programación. Pasar a NumPy. Pasan a NumPy, si es posible pueden poner Matplotlib también, después de NumPy pueden saltar a Matplotlib. Matplotlib es una librería para graficar, para gráfico de análisis matemático, digamos. Plot significa plotear, por eso viene el famoso nombre de plotter a esas impresoras, ¿no? Que se le llama así, librería y mat de matemáticas.
Entonces, esa otra librería que no vamos a dar un tutorial sobre esa librería, pero sí la vamos a usar, ¿no? Y finalmente pueden adentrarse a lo que es scikit-learn. Entonces, NumPy, Matplotlib, Pandas y scikit-learn. No lo puse aquí Matplotlib, pero sí les hago el llamado de atención, ¿yo? ¿Qué más vamos a decir? ¿Cuál es la relación que existe? What's the relationship between NumPy, SciPy, scikit-learn, and Pandas? Nuevamente lo repito, NumPy es un paquete utilizado para ciencia de datos, ¿no? De la cual se han generado otros paquetes, como son SciPy. SciPy es paquete de análisis matemático en la cual podemos resolver ecuaciones diferenciales. También podemos utilizar algoritmos de optimización. Entonces, SciPy es parte, digamos, o fue hecho de NumPy. Scikit-learn y Pandas de igual manera, ¿no? Ya se los dije. Entonces, esa es la relación que existe entre estos dos, entre estos tres, SciPy, Scikit-learn, NumPy. ¿Ya? Pandas usa mucho lo que es NumPy, ¿no? Cuando empecemos a ver lo que es Panda, nosotros vamos a tratar de replicar ciertos comandos que vamos a usar aquí en NumPy, con la librería de NumPy. Ciertos comandos van a ser similares, como por ejemplo la parte de indexación, la parte de filtrado, entre otros. Entonces, ya les doy un adelanto de lo que se viene, ¿no? Panda. An alternative to MATLAB. Python es una alternativa a MATLAB. ¿Por qué? Porque software libre permite hacer análisis matemático, pero lo más importante es que ustedes, o sea, al ser software libre, ustedes no tienen que cancelar nada, absolutamente nada. Y ustedes tienen el código fuente en realidad. Ustedes pueden modificar el código fuente para su conveniencia. MATLAB es un software comercial. Tiene las mismas características que Python. Podemos realizar entrenamientos de algoritmos de aprendizaje, es decir, podemos hacer aplicaciones de Machine Learning con MATLAB. No es muy usual porque es comercial. Solo ciertas universidades que tienen licencia lo realizan. En especial, universidades que ofrecen maestrías en ciencias exactas. Entonces, ellos trabajan con MATLAB. Eso en la parte teórica, y les voy a dar una pequeña noción de las funciones más importantes, ¿no? Las más importantes que se utilizan o que están disponibles dentro de esta librería NumPy. Por ejemplo, para Array Creation, ¿qué necesitamos? Tenemos una función que se llama Arrange, otra función que se llama Array, otra función que se llama Copy, empty like, y todo esto está en inglés, o sea, no es que yo lo estoy presentando en inglés. Estas funciones es así como se llama, es parte de la librería y es en inglés. Entonces aquí tenemos arreglo, array, copy, copiar, empty, vacío, from file, desde un archivo, entre otros, ¿no? Entonces eso es para la creación de arreglos. Vamos a usar unos cuantos de estos, el resto queda para que ustedes puedan profundizar. Conversión de tipos de datos. Podemos convertir datos ya sea de punto flotante a entero o viceversa. Para la manipulación, por ejemplo, si queremos column stack, poner una matriz al lado de otra, o sea, fusionar matrices, entonces usamos esta función, este módulo, o como ustedes lo quieran llamar, ¿no? Concatenate tiene el mismo significado, concatenar una matriz, ya sea con otra, sea de manera horizontal o de manera vertical. ¿Qué más tenemos? Podemos realizar preguntas, questions, all, any, non-zero, where. Podemos filtrar where
Podemos filtrar dentro de una matriz, filtrar los números que sean mayor, menor, ya depende de cómo nosotros vayamos a utilizar nuestra aplicación. ¿Qué más tenemos? Tenemos otros tipos de funciones, por ejemplo, sort, que sirve para ordenar. Tenemos las básicas en la parte de estadística, tenemos covariance, means promedio, STD, standard deviation, desviación estándar. Para la parte de álgebra lineal, tenemos el producto cross, producto cruz y producto dot, que es producto punto. ¿Se acuerdan? No sé si ustedes vieron física, en la parte de vectores, el producto escalar y el producto vectorial. El producto escalar era el producto punto y el producto escalar era el producto cruz, que tenían, digamos, dos vectores y el producto de esos dos vectores era perpendicular. Entonces, ¿qué clase de operación se aplicaba? Era un producto cruz. El escalar nos daba el módulo. Entonces, también tenemos para aplicar, y eso es parte del álgebra lineal, ¿no? Y en la parte de visión computarizada, van a trabajar bastante con estos conceptos de producto cruz, producto punto. Es más, si llegan a trabajar con brazos robóticos, ustedes tienen que manejar, tener claro lo que son sistemas de referencia, lo que son vectores. Entonces, yo ya les adelanto un poco, quizás alguno de ustedes puede llegar a interactuar con lo que es visión computarizada. Vamos a dejar por terminado lo que son funciones y contenedores, funciones que era parte de la clase anterior y clases también que era parte de la clase anterior. Con con esos dos subtemas vamos a cerrar este video, y para el siguiente video, que ya también lo vamos a hacer enseguida, vamos a trabajar lo que es la librería de NumPy. Ahí ya vendría lo que es NumPy Array, cómo declarar arreglos. Aquí otra de las funciones más utilizadas de acuerdo a mi experiencia, y empezamos, ¿no? Entonces, ¿cómo declarar una función? Digamos que vamos a... Para declarar una función, lo que necesitamos primero es utilizar una palabra keyword, una palabra clave que se define def. Damos un nombre a la función, digamos positive and negative. Se va a llamar mi función. Esta función, ¿qué va a realizar? Va a recibir una lista o un elemento de una lista y va a determinar si es un número positivo o un número negativo. Para eso vamos a declarar una variable, digamos list temporal. Voy a crear una lista. Dentro de esa lista, espero unos segundos para ver si le reconoce y no estar escribiendo. Bueno, no reconoce. Vamos a agregar append, digamos, un número negativo. Si yo mando a correr ahora estas instrucciones, va a haber problema. Voy a ponerle pass para que no me genere problemas. Positive, negative. Ya. Bueno, append, me faltó la D. Ya. Vamos a ver qué tenemos. Obviamente solo tenemos un elemento. Vamos a imprimir list. Y tenemos el -1. Asimismo, vamos a agregar otros valores. Vamos a agregar el valor 0 y el valor +1. ¿Ya? En este caso, tenemos -1, 0 y 1. Tenemos 3 elementos. Ahora, yo tengo el cuerpo de mi función. No tengo nada absolutamente dentro de mi función. Pero dentro de esta función, tengo que yo enviar un número. Y esta función tiene que, de alguna u otra manera, determinar si el número que
voy a enviar, que es parte de la lista, es positivo, negativo o cero. Entonces, esto es sumamente fácil. ¿Cómo lo hacemos? Positive, vamos a llamar a mi función que se reconozca y voy a mandar un valor, number, ¿ya? Entonces, esta función, obviamente, si yo envío un parámetro, toca definir un parámetro, ¿no? Puede ser el mismo nombre o puede ser otro nombre, no hay problema. ¿Ya? A ver, pero number va a cambiar. Number va a ser equal to list temp. Si ustedes recuerdan, voy a coger el segundo ítem. En este caso, el segundo ítem sería el 0, porque estoy dando el index 1. Si doy el índice 0, va a ser el -1. Si doy el índice 2, va a ser el número 1. Entonces, en realidad aquí estoy pasando es el número 0. Vamos a verificar. Siempre es bueno usar print para verificar. Obviamente lo tenemos aquí. Voy a poner which one. Digamos que yo no sé cuál será. Y aquí está which one, 0. ¿Cuál? El número 0. Entonces, llamo a mi función. Obviamente no generó ningún error porque le puse pass. Este es otro keyword que me permite ignorar los argumentos de la función, ¿no? En este caso no hay argumento, está vacío, entonces no permite generar error. Dentro de esta función voy a empezar a evaluar if number is less than 0. Esta es la manera como se trabaja con estas estructuras de control if. ¿Qué voy a hacer? If, si es menor que 0, negative. Vamos a usar otro. El if number greater than 0. Si es greater than 0, ¿qué va a hacer? Obviamente aquí son 2 puntos, no es punto y coma. Print positive. ¿Ya? Si no cumple con ninguna de las dos condiciones, otherwise, else, print 0. ¿Ya? Entonces, vamos a correr nuestro programa y obviamente es el 0. Quiero hacerlo un poquito más eficiente, no quiero estar llamando uno a uno. Vamos a poner un for loop, for item in my list. My list, punto. Yo directamente puedo descomponer de esta manera, ¿no? Puedo hacer las iteraciones por elemento. Entonces, print, no voy a imprimir nada, solo voy a llamar a la función positive. Llamo a la función con un argumento, en este caso es item, y automáticamente me va a salir 3, negative, 0, positive. Entonces, como ustedes verán, aquí tenemos mi lista. Vamos a ponerle format. Vamos a mejorarle esto. My list. 2 puntos. Voy a imprimir mi lista. Y aquí está mi lista, ¿no? Mi lista consta de 3 elementos, -1, 0, 1. Mandé a llamar a la función a través de un for loop. Y me dice que el primer elemento es negativo, el segundo es 0 y el tercer elemento es positivo. Entonces, con esto hemos concluido cómo se declaran funciones. Recuerden que hay una palabra clave, keyword. Ustedes no solo pueden pasar estructura de datos numéricos, también cadena de caracteres. Si quieren ver cómo se lo realiza, pueden revisar en mi repositorio, ahí lo tengo.
Ahora vamos a realizar el último punto para cerrar este video, que son clases, cómo manejamos nosotros las clases. Antes que nada, hay que recordar que clases, ¿qué es una clase? Clase es una manera de ordenar nuestro código, ¿no? Con la finalidad de tratar de reducir el número de líneas de comandos. Es decir, solo eso. O sea, podemos, dentro de una clase, podemos poner todas las estructuras de datos, funciones, es decir, tratar de generalizar un, un algoritmo. Puede ser también de esa manera. Entonces, clases, solo para que tengan una idea, solo es una manera organizada de, de programación, en la cual la clase incluye de funciones, incluye de declaración de variables, entre otras cosas, ¿ya? Para declarar clases también existe keyword o palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave? En este caso se llama class. Vamos a crear una clase, digamos, una clase en la cual nosotros vamos a tener dos variables. Una variable es el nombre y otra variable es la edad. Entonces nosotros vamos a crear tantos objetos como sean necesarios. Dentro de esta clase, la clase se va a llamar personas. Entonces yo puedo crear un sinnúmero de objetos o instancias o muestras o ejemplos de esa clase. Digamos que tenemos clases de personas, una clase, no, otra clase, clase de carros. Entonces yo puedo crear ejemplos de mi clase de personas, ejemplos de mi clase de carro. Entonces estoy segmentando mi código, ¿no? Es una manera de organizar, porque ¿cómo se lo hace, digamos, en lenguaje C? Que ahí no se habla de clases. En ese caso, ustedes declaran un sinnúmero de funciones, declaran estructura de datos, entonces la complejidad es más alta. El número de líneas el número de líneas de código es más representativo, entonces es un poco más complicado, pero en Python es sumamente sencillo. Vamos a crear una clase, digamos, persons. Dentro de esta persona existe otra palabra clave, se llama self, es keyword, palabra clave, self. Este keyword me sirve para interactuar dentro de mi clase, ¿no? Y ahí vamos a declarar de qué se trata, cuáles son las variables de estas personas, en este caso name y age, ¿ya? Tenemos name y age. Dos puntos, enter. A ver, vamos a poner pass para ver si está todo bien. Self is not defined. Ok, tenemos un problema aquí. Ujujú. Ya, a ver, vamos a dejar. Ustedes saben que dentro de las clases hay funciones que al momento de ustedes de crear un objeto, automáticamente se corren o se inicializan. Entonces, estas funciones se llaman constructores o construct functions. Entonces, dentro de esa construct function es lo que nosotros vamos a declarar las variables. Se llama define. Esta es la manera init. Y aquí vamos a tener que declarar nuestras variables self, name, and age. ¿Ya? Dos puntos, enter. Entonces, dentro de la clase name, lo que venga de name. Self, self.age, lo que sea age. Entonces, name, nombre, age, edad. A ver, ¿qué tenemos? Ya. Entonces, ya hemos declarado nuestra clase. La clase se llama personas. Las variables
son nombres y edad. Digamos que voy a declarar una función también. Dentro de mi clase podemos declarar una función. A ver. A ver, antes de declarar una función, bueno, dejemos declarada la función define message, un mensaje, y el mensaje va a ser print hello.format self.name, ¿ya? Vamos a ver, parece que hay algún problema, ya. Dentro de esta función, el parámetro self, ¿ya? Entonces, hello, ya, vamos a poner dentro de esta misma función que su edad es tanto. Your age is, ¿ya? Aquí vamos a llamar age, ¿ya? Ya tenemos nuestra clase. Ahora sí, vamos a crear muestras, ejemplos o instances, como lo llaman en la parte de programación, sobre todo cuando se trabaja con clases, dicen instance. Entonces, digamos que voy a crear una clase, un objeto, myObject o person1. Person1, llamo a la clase persons. Obviamente tengo que pasar el nombre, se va a llamar Carlos. Y la edad, no voy a pasar en carácter, lo voy a pasar en numérico, digamos 12. Corremos y he creado un objeto o una muestra, un ejemplo de mi clase. Y asimismo puedo crear un sinnúmero de ejemplos. Obviamente ya voy a cambiar el nombre. Digamos person2, person3, person4. Este se va a llamar Lucas. Este se va a llamar María. Este tiene 15 años. Este tiene 16. Y este se llama Pedro con 18 años, ¿ya? Vamos a correr. Save successfully. Ya. Entonces yo tengo creada mi clase, tengo creado mis objetos, mis muestras, mis ejemplos. Ahora digamos que yo quiero imprimir, ¿no? Quiero imprimir los datos de, de la persona 3. No sé cuál es la persona 3, digámoslo así. Entonces, ¿cómo yo interactúo con la clase? Entonces cojo el objeto person3 point y apunto a message. En message no tengo que pasar ningún argumento, tengo el argumento self, que se me permite interactuar dentro de la clase, no es un argumento externo, entonces no paso. ¿Y qué va a hacer? Al momento de llamar a esta función va a imprimir el nombre y va a decir que su edad es tanto. Vamos a ver. Y efectivamente, hello María, your age is 16. Entonces, con esto hemos culminado lo que es clases, funciones. Hemos visto la sintaxis básica de lo que es Python en sí. Hasta aquí llega este video. El segundo video empezamos a trabajar con la librería de NumPy. Obviamente, esto es algo básico. Está en ustedes profundizar. Pueden crear un sinnúmero de clases como ustedes crean conveniente de acuerdo a la aplicación, ¿no? Y se van a dar cuenta que cuando trabajemos con Flask, Flask es otra librería, pero esta librería es para diseño web, se van a topar con clases. Entonces, una vez que ustedes tengan claro el conocimiento de clases, por qué es clases, cómo se llama a los métodos o las funciones que están dentro de las clases, cómo se llaman a las variables que se han creado dentro de las clases, entonces ustedes tranquilamente pueden interactuar con más librerías, ¿no? Porque una librería en realidad
A veces es una clase. ¿Ya? Vamos a cerrar el video y inmediatamente seguimos con el siguiente.